¿Ha pensado alguna vez en el anticristo? Ese ser que tantas veces hemos oído hablar de él. Que siempre se tiene ese miedo a que aparezca el anticristo. ¿Cree que existe el anticristo o que está por llegar? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede representar? Esa es la pregunta que nos hacemos esta noche. A ver, compañero, para vosotros el anticristo, ¿qué representa? Yo creo que para mí el anticristo representa más bien el lado quizá más descontrolado de la persona, del ser humano. Creo que el anticristo somos nosotros mismos. Nosotros mismos cuando no somos capaces de controlar esa parte más animal que bueno, nos gobierna de vez en cuando y dejamos atrás la parte racional. No creo que el anticristo represente el dinero, ni la política, ni la economía, ni alguna parte de la sociedad, ni el Estado Islámico, ni ninguna otra cosa que no haya sido creado por el ser humano precisamente. Con lo cual, yo pienso para mí que el verdadero anticristo es la propia parte oscura del ser humano, que es la que pone después de manifiesto todo lo que es consecuencia de sus actos. Hombre, el ser humano es el enemigo de sí mismo. El ser humano es el peor amigo que tiene y el peor, digamos, la peor opción de futuro. ¿Por qué? Porque es un ser autodestructivo, siempre está inventando algo. Sí es verdad que evidentemente no todo es igual, ¿no? Pero a lo largo de la historia siempre prevalecen los hechos negativos a los positivos, por desgracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre es tendente a guerras, a situaciones terribles, a holocaustos. Evidentemente es verdad. En la maldad del ser humano unimos dos términos que muchos oyentes están enlazando, es decir, ser humano y maldad. Es sin duda alguna el anticristo de hoy. Sin embargo, sí es verdad que siempre se tiende a tratar de encarnar en una persona. Napoleón, Hitler, ahora bien podría haber sido, o hace unos años, el propio Bin Laden, con ese terrorismo que puso, ese terror, ese miedo que trató de implantar, y actualmente, pues evidentemente todo lo que es el Estado Islámico, con lo que está montando en diferentes partes del mundo, que los hace cuando menos temido o cuando menos crean inquietud. Es decir, es el ser humano, sí, podría ser, pero también siempre a lo largo de la historia ha surgido alguien que por sí solo representa todos esos términos de maldad. En nuestros días, bueno, es que estamos viviendo unos tiempos en los que nos está tocando vivirlo todo, desde el 11S hasta que España gane un mundial, nos está tocando vivirlo todo. Pero en los tiempos actuales, ¿por qué no bien podría ser esos dirigentes del Estado Islámico y ese terrorismo que están implantando en el mundo? Y el anticristo como tal está recogido en la Biblia. Bueno, mediante la figura de Satanás, o lo que es lo mismo de enemigo o diablo. Digo enemigo porque la traducción es Satanás del término Satanás, quiero decir. Sí está recogido, por supuesto. Lo que pasa que, si, bajo mi punto de vista ahora, yo estoy hablando ya como opinión personal, si nos paramos a pensar en la psicología posible, el significado psicológico posible de ese Satanás, de ese enemigo, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, cuando aparece Satanás, lo que representa es la otra parte de la mente de la persona que está viendo eso. O sea, el enemigo, por ejemplo, lo tenemos claramente en las tentaciones de Jesús de Nazaret en el desierto. Yo no creo que fuera el demonio ni Satanás el que lo tentara, yo creo que fue su propia mente la que le puso todas esas trabas, porque eran realmente cosas que podría desear en ese momento ante la dificultad por la que estaba pasando. En un desierto, sin agua, sin alimento, o sin apenas agua, sin apenas alimento, pues el cerebro juega muy malas pasadas. Y creo que el verdadero Satanás sigo diciéndoles, esa otra parte negativa de nuestra mente. Y está reflejado, sí, está reflejado en la Biblia, pero cuando leemos esos párrafos, esos textos, nos damos cuenta, bajo el punto de vista siempre, que correspondería a esa otra parte más oscura de nuestra mente. Bueno, terminamos esta